Hola a todos, continuando un poco con el tema 5, en esta ocasión vamos a referirnos a lo que, son lo que es la canalización vertical. Lo primero que tenemos que tener en cuenta en cuanto a las consideraciones de diseño es que no existe una regla para el diseño de la canalización vertical. Siempre va a estar sujeta a criterios propios del diseñador que se van tomando con la experiencia y también en función a la arquitectura o estructura de la edificación. Pero siempre tenemos que tener en cuenta, eso sí, desde el punto de vista técnico, los efectos térmicos en los conductores. Como ya hemos comentado, pues existe un factor de ajuste cuando tenemos más de 3 conductores en una canalización. Y así nos lo hace ver el Código Eléctrico Nacional en uno de sus apartados. Y además, que ya lo hemos tratado en clase, remite en el caso de presentarse situaciones conductores agrupados en una canalización, pues acudir a la tabla 310.15, en donde, acá la podemos observar, una serie de factores o de ajuste cuando tenemos más de 3 conductores en una canalización. Así tenemos entre 3 y 6 conductores en dicha canalización, pues tenemos que aplicar un factor de ajuste por temperatura de 80%. Para 7 a 9 conductores 70 y así sucesivamente, de 41 y en adelante 35%. Esto es para el caso de que tengamos más de 3 conductores en una canalización, aplicándole un factor de ajuste por temperatura. Acá tenemos en esta lámina lo que es el esquema o el diagrama vertical de tableros. Siempre vamos a partir, o generalmente vamos a partir desde el centro de mediciones, y de allí vamos a distribuir a lo largo de la edificación por todos los pisos nuestros alimentadores que van a ir a cada uno de los suscriptores o apartamentos si es un edificio residencial o abonados. Tenemos, por ejemplo, acá un poco a grosso modo un diagrama vertical de tableros en donde tenemos una tubería central donde en cada piso nos vamos a encontrar una caja de paso. Una caja de paso que, como lo dijimos en clase, pues la vamos a ir nombrando, por ejemplo, J1, J2, J3, J4, J5, hasta las que tengamos. En esa caja de paso, acá en J1, llega la tubería con los alimentadores que vienen del piso inferior. En esta caja de paso vamos a distribuir los alimentadores con sus respectivas tuberías a cada uno de los suscriptores o cada uno de los apartamentos, y va a continuar el alimentador a la caja de paso siguiente. ¿Cómo van a ser estas cajas de paso? Bueno, estas cajas de paso tienen una forma. Estas cajas de paso generalmente no están normalizadas, es decir, no están prediseñadas. Tenemos que en cierta manera pues diseñarlas para mandarlas a construir. Estas cajas de paso, el calibre de la lámina y el acabado se escogerá según el sitio de utilización. Pueden ser empotradas en las paredes o pueden ser a la vista. Estas cajas de paso además sirven como soporte o fijación de la tubería del alimentador que sube entre piso y piso. Sirve como sujeción, elemento de sujeción entre un piso y el otro piso, es decir, entre extremo y extremo de esa tubería que tiene el alimentador.
Para edificaciones residenciales vamos a tener tres casos. Caso 1, tramos rectos, es decir, la tubería entra por una cara de la caja y sale por su cara contraria en tramos rectos. Tenemos el caso 2, que es cruce en ángulos de 90 grados, es decir, la tubería, la canalización llega por una de las caras y sale por una de las caras laterales. Si en el caso, si lo vemos desde abajo, si está entrando por la cara inferior, pues entramos en ángulo en 90 grados, pues la tubería va a salir por las caras laterales. Cruce en forma de U, en el caso que tomemos que la tubería o canalización entra por la cara inferior y sale por la cara inferior, o entra por la cara superior y sale por la cara superior. Cruce mixto se puede dar en forma de tramos rectos con ángulos, tramos rectos con ángulos, tramos rectos con ángulos y U, o forma de U con tramos con ángulos de 90 grados, es decir, cualquier combinación entre el caso 1, 2 y 3. Por ejemplo, acá tenemos una vista, una fotografía real de lo que es una caja de paso con tramos rectos. La tubería o canalización entra por esta cara izquierda y sale por la cara derecha en el caso de la caja. Acá tenemos un tramo mixto, tenemos un tramo recto que sería esta tubería de aproximadamente 1,5 pulgadas con un tramo en U, con esta tubería o canalización o tubería flexible. Acá podemos observar que es una tubería EMT. Acá tenemos una tubería flexible que llamamos corrugada, ¿verdad? Y un tramo en U. Pudiera ser un tramo en U o pudiera ser un tramo también recto que viene con alimentadores desde acá y en vez de seguir por esta tubería pudiera seguir por acá. Ahora, si entramos en U, es que el alimentador viene por acá o los conductores y deben hacer esta vuelta acá, ¿verdad? Esta vuelta en U. Tenemos acá un ejemplo de ángulo de 90 grados, ¿verdad? Para el caso de ¿quién? De la tubería de 1,5 pulgadas que podemos observar aquí, ¿verdad? Entre ellas tenemos un tramo de ángulo de 90 grados. Si fuese el caso de que el alimentador viene de esta tubería y hace el cruce aquí, sería mixta con un tramo en U. Si fuese el caso que el alimentador viene de esta tubería y viene para acá, pues sería el caso de 90 grados. Y tenemos tramo en U. La tubería entra por una de las caras de la caja y sale por la misma cara. Tramos mixtos, tenemos acá tramos que vienen por acá, tramos que vienen por acá. Vean que hay doble fila. Acá se puede observar otro tipo de salidas que trae por esta cara. Entonces acá tenemos una situación de tramos mixtos. Veamos ahora cómo se calcula una caja de paso, comenzando con las cajas de paso con tramos rectos. El caso número 1. Para las cajas de paso no normalizadas, en el caso de tramo recto, vamos a ubicar vamos a asignar en las cajas las dimensiones a las que vamos a trabajar. Así, el largo de la caja lo vamos a denotar con la letra A, siempre en sentido horizontal. El alto de la caja con la letra B en sentido vertical y la profundidad de la caja con la letra C.
el lado de la caja, el lado A de la caja E tendrá mayor dimensión para, ¿con qué finalidad? Con la finalidad de facilitar el alado de los cables que están por la tubería. Para el cálculo del lado A, la longitud A, procedemos de la siguiente manera. La longitud del lado A va a estar determinada por la siguiente expresión. A va a ser mayor o igual que 8 veces el diámetro el diámetro de la tubería mayor, es decir, el diámetro máximo. Simple, ¿verdad? Multiplicamos, tomamos, ubicamos el diámetro, la tubería de mayor diámetro, ese diámetro de esa tubería, bien sea 2, 3 pulgadas, lo multiplicamos por 8 y obtenemos en pulgadas el valor de la longitud de la distancia A. ¿Cómo hacemos con los lados B y C? El lado B, el lado C es la profundidad, mientras que el lado B va a ser la cara donde va a estar ubicadas las tuberías para el caso del tramo recto. Ahora, para el lado B lo vamos a segmentar, ¿verdad?, dependiendo de las tuberías que lleguen a él, y en este caso el acople es a través de la rosca que va a tener para la tubería. Este diámetro de la rosca se va a ubicar en la tabla D14B, en esta primera fila, donde según el diámetro de la tubería vamos a tener el diámetro de la rosca. Por ejemplo, para la tubería de 2 pulgadas vamos a tener una tuerca, o la tuerca en este caso de 3 pulgadas. La tuerca de 3 pulgadas. Entonces, según la expresión que acá se nos presenta, para hallar la distancia B o la longitud B de esta cara, es decir, la altura de la caja, en este caso, de la manera como está dispuesta, vamos a proceder de la siguiente manera. B va a ser igual a D, que es la distancia entre la pared o la arista de la caja, a el encuentro o el borde con la rosca, con la tuerca de la tubería. En este caso hay un criterio. Si todas las tuberías son menores a pulgada y media, yo puedo tomar este valor D como 30 milímetros. En caso contrario, si las tuberías pasan de pulgada y media, son mayores a pulgada y media, lo que voy a tomar es el diámetro de la tuerca, para esa distancia D, el diámetro de la tuerca entre 2. Luego continuamos, ya tengo esta distancia que es de acá a acá, que es esa distancia D, que va a tener ese criterio. Luego vamos de acá, del borde de la tuerca, al centro de la tuerca, al eje pues, de la tuerca. Esa distancia, como vemos, es la mitad del diámetro de la tuerca, es decir, el radio de la tuerca. Entonces la tuerca entre 2, más la distancia entre ejes de separación de las tuberías que tenga. De las tuberías que tengo acá, entonces la distancia de 1 es la separación entre ejes de las dos tuberías. ¿Dónde busco de 1? En la tabla de 14A, donde por ejemplo, si tengo una tubería de 1 pulgada y una tubería de 2 pulgadas, voy a obtener que la separación entre ambas es para una separación mínima recomendada de 2 y media pulgada como mínimo, y una separación recomendada de 2 y 3/4. En cursiva tenemos las distancias mínimas, y en números en negritas tenemos las distancias recomendables. De este lado de la tabla diagonalmente tengo las distancias en pulgadas, recordando, y de este lado las tengo en milímetros. Para la separación entre tubos, continuamos. Seguidamente,
Si no hay más tubos, solamente dos, continuaríamos entonces en el caso de que acá llegara la pared ya, la tubería, la caja, terminada la caja, tendríamos entonces la separación ahora, la mitad del diámetro de la tuerca, es decir, el radio de esta tuerca, en la que estoy interviniendo, y finalmente la distancia D que tomaremos en el caso de que las tuberías sean mayores de pulgada y media, la distancia, el diámetro de la tuerca entre 2. Acá tenemos un ejemplo donde se nos presenta que calcular esta caja de paso en la cual tenemos tuberías entrando en una cara de 1 pulgada y de pulgada y media y en la otra cara de pulgada y pulgada y media. Ambas caras tienen las mismas tuberías, el mismo número de tuberías con el mismo diámetro. Procedemos de la siguiente manera. Inicialmente llamo la distancia A. La distancia A hablaba que va a ser 8 veces el phi máximo. Ubicamos la tubería con mayor diámetro, en este caso, en este ejemplo, es pulgada y media, entonces 8 veces el diámetro de la tubería mayor, que es pulgada y media, nos va a dar como resultado 12 pulgadas, que equivalen a 30.4 centímetros. ¿Cómo hacemos ahora con B? Siguiendo esta fórmula y siguiendo el criterio, nos percatamos que tenemos tuberías con diámetros mayores a pulgada y media, justo en pulgada y media. Entonces aplicamos el criterio de tomar para esta distancia D inicial, es decir, entre la pared y la tuerca, el diámetro de la tuerca de la tubería mayor. La tubería mayor es pulgada y media, venimos para acá, pulgada y media, buscamos y es 2 y un 16avos. 2 y 7 16avos, es lo que podemos observar acá. 2 y 7 16avos para tubería de pulgada y media, más el diámetro de la tuerca de la tubería de 1 pulgada, el diámetro de la tuerca de la tubería de 1 pulgada, que es 1 y 13 16avos, perdón, 1 y 11 16avos entre 2, la mitad, más la distancia que hay entre ejes de ambas tuberías, es decir, la distancia entre la tubería de 1 pulgada y la tubería de pulgada y media. Tomamos valores 2 y 3 octavos. 2 y 3 octavos. En este caso estamos tomando valores recomendables. Más el diámetro ahora vamos acá, ya pasamos de eta, ahora vamos en este pedacito, el radio de la tuerca, el diámetro de la tuerca de la tubería de pulgada y media, que es 2, 7 16avos. El diámetro de la tuerca de la tubería de pulgada y media, 2 16avos. 7 16avos, perdón, entre 2 más 7 16avos entre 2, que fue el criterio que establecimos para este último tramo, es decir, este último tramo de la cara B. Haciendo la respectiva operación de suma, esto nos da 6,96 pulgadas, que es equivalente a 7 pulgadas aproximadamente, y es más o menos 17.7 centímetros. Para el lado C, que es la profundidad, tomaremos 2 veces el diámetro de la tubería mayor. En este caso, el diámetro de la tubería mayor es pulgada y media. Entonces, 2 por pulgada y media nos va a dar 3 pulgadas, es aproximadamente igual a 7,62 centímetros. Para 2 o más filas de tubos en la cara C, es decir, en la profundidad en esta cara, se procede los mismos pasos que en el lado B. Es decir, tomaremos esta expresión si tuviéramos varias hileras de tubos, ¿verdad?, en la cara C.
siempre en tramo recto. Tramo en ángulo de 90 grados. Tramo en el ángulo de 90 grados, esto se da, como ya lo dijimos anteriormente, cuando queremos pasar cables que van por esta tubería y continúan en esta tubería formando un ángulo de 90 grados. Primero, A, la distancia A, como ya la dijimos, que sería el largo, la distancia A vendría a ser el largo. Procedemos a hallar o a inspeccionar quién es la tubería de mayor diámetro en el lado B, es decir, en el lado de altura. ¿Quién es la tubería en el lado B con mayor diámetro? Ubicamos esa tubería y luego la multiplicamos por 6, su diámetro, y le sumamos los diámetros de las tuberías restantes. Primero, eso para hallar la distancia A. Ya tenemos la distancia A. Vamos con la distancia B. Para hallar la distancia B, es decir, la altura de la caja, necesitamos primeramente hallar la distancia que hay entre estos dos tubos que llevan el mismo conductor. Es decir, que un conductor venga por esta tubería y continúe por esta. Necesitamos hallar esta distancia mínima que me va a garantizar esta curvatura a 90 grados. Esta distancia D la vamos a hallar de la siguiente manera. D es 6 veces el diámetro máximo, es decir, 6 veces el diámetro máximo de las tuberías que estoy interviniendo. En el caso acá que podemos ver el ejemplo, esta tubería es de 2 pulgadas y esta tubería es de 1 pulgada. Va a ser 6 veces el diámetro de estas dos tuberías en las que estoy interviniendo. En este caso sería 6 veces 2 pulgadas. Al hallar el diámetro D, ya me puedo ir a la cara B, hallar la distancia X y en la cara A ubicar a la distancia X para ubicar la tubería que va en este sentido, en la respectiva cara A. ¿Cómo hallo la distancia X? La distancia X va a estar dada por la expresión la D, que hallé en el punto anterior, que va a ser 6 veces el diámetro de la tubería mayor, más 1.4142. Así, para hallar ahora la distancia B, tengo el valor de X, siguiendo la expresión, el valor de X que hallé a partir de D tomado de el diámetro de la tubería mayor. Tengo X más la sumatoria de los diámetros de las tuercas, de ambas tuercas. En este caso, el diámetro de la tuerca de 1 pulgada, de la tubería de 1 pulgada y el diámetro de la tubería de 2 pulgadas. Más 0,5 por el número de tubos en esta cara. 0,5 por el número de tubos en esta cara. Para el ejemplo que tenemos en la imagen, con tuberías de 2 pulgadas en la cara A y tuberías de 1 pulgada y 2 pulgadas en la cara B, así para la cara A voy a tomar 6 veces el diámetro de la tubería mayor en la cara B. En el caso de acá es 2 pulgadas más la sumatoria de los tubos restantes, sin tomar en cuenta ya el mayor de la cara B. En este caso sería 1 pulgada. Haciendo la operación respectiva, 6 por 2, 12, más 1 pulgada serían 13. Acá tenemos un pequeño error, serían 13 pulgadas. La distancia el tamaño del lado A.
Eso es aproximadamente un poco más de 30 centímetros. Para el caso de 13 pulgadas. Vamos a hallar ahora la distancia D según esta secuencia. La distancia D es la distancia mínima entre la entrada de una tubería que contenga el mismo conductor y en la tubería en el cambio de, vamos a decirlo así, en el cambio de plano horizontal, plano vertical. D, esa D va a estar dada por 6 veces el diámetro máximo, ¿verdad? Entonces, por 6 veces el diámetro máximo. Entonces, D va a ser 6 veces el diámetro máximo de la tubería mayor, pues, el diámetro de la tubería mayor. En este caso es 2 pulgadas, 6 por 2, 12 pulgadas. Tengo D, luego con D hallo esta distancia X, que va a estar determinada por D más 1.4142 y nos da 12.4142 pulgadas. Estamos siguiendo esta expresión. Finalmente, B, la distancia, es decir, la altura de la caja, va a estar dada por X, que me está dando 12.4142, más la sumatoria de las tuercas. Tengo una tuerca para una tubería de 2 pulgadas, que equivale a una tuerca de 3 pulgadas, más una tubería de 1 pulgada, cuya tuerca tiene un tamaño de 1,1116 de pulgada, más 0.5 el número de tubos acá, de este lado. Entonces tenemos 2 tubos, 0.5 por 2, eso nos da un total de 18,10 pulgadas, que equivale a 45,97 centímetros. Para la cara C, que es la profundidad de la caja, sería igual a 2 veces el diámetro de la tubería mayor. En este caso es 2 pulgadas, es 4 pulgadas de profundidad, es decir, 10.16 centímetros. 10.16 centímetros. Para los tramos en ángulo en U, ¿no? Si una caja de paso, las tuberías están ubicadas en una sola cara de conductor, se debe hacer un doblez en forma de U. Este doblez, como podemos apreciar, en las zonas centrales de las tuberías contiguas, va a ser mucho mayor, es crítico. En este caso, el lado B se halla aplicando la expresión. El lado B sería la altura 6 veces la tubería de mayor diámetro en el lado A, más la sumatoria del resto de los diámetros de las tuberías restantes. Para el tramo D, es decir, esta distancia D que nos va a determinar la separación entre estas tuberías para realizar la curvatura, vamos a dedicar la expresión o el criterio de 6 veces el diámetro de la tubería mayor entre ambas. En este caso sería la de 2 pulgadas. Para el lado A, ahora, para hallar esta distancia, quedaría de la siguiente manera. Tomando en cuenta este D que está acá. Comenzamos. Distancia de la arista a la tuerca. Esta distancia la vamos a tomar como phi de la tuerca 1, de esta tuerca, entre 2, más phi de la tuerca 1 entre 2, más la distancia entre ejes en estos dos tubos. En el caso ejemplo, entre la de 3 pulgadas y 1 pulgada, más la distancia D que acabamos de hallar, 6 veces el diámetro de la tubería mayor entre estos dos, más la distancia
entre esta tubería y esta otra tubería, entre estas dos de 2 pulgadas, más el diámetro de la tuerca 2, en este caso, más el diámetro de la tuerca 2, todos estos entre 2, la mitad sería el radio, y hallamos la cara A. Por ejemplo, para el caso de ejemplo, vamos a bajar un poco más esto, a ver si podemos observar. Para el caso del ejemplo, comenzamos. Diámetro de la tuerca 1 entre 2. Como es una tubería de 3 pulgadas, la tuerca 1 entre 2, para la tuerca para una tubería de 3 pulgadas, el diámetro para una tubería de 3 pulgadas, vemos acá, va a ser 4 pulgadas con 3 y 18 avos. 4 y 16 avos, 4 pulgadas con 3 y 18 avos. Sería esta distancia acá, más el diámetro de la tuerca de esta tubería, que es de 3 pulgadas, entre 2. Ya sabemos que es de la tuerca de la tubería de 3 pulgadas, la tenemos acá, más la distancia entre ejes que hay entre la tubería de 3 pulgadas y la de 1 pulgada. La distancia entre una tubería de 3 pulgadas y de 1 pulgada. De 3 pulgadas y 1 pulgada es 3, no lo alcanzo a ver, de 3 y 1, entre 3 pulgadas y 1 pulgada, aparentemente es 3 con 3 octavos. 3 con 3 octavos, más la distancia para la curvatura, que dijimos que es 6 veces el diámetro de la tubería mayor, en este caso es de 2 pulgadas la tubería mayor, más, comenzamos ahora acá, la distancia entre eje de los tubos, entre un tubo de 2 y 2, 2 y 2, 2 pulgadas, un tubo de 2 pulgadas, nos da 3 y 3 octavos, vamos para acá, más el diámetro de la rosca voy aquí ahora más el diámetro de la rosca del tubo de 2 pulgadas, que es 3 pulgadas la rosca, entre 2, más la distancia que tenemos acá, que es 3 pulgadas, entre 2, que sería la tuerca que está acá, entre 2. Todo esto nos da 21,43 pulgadas, es el equivalente a 53,45 centímetros. C va a ser igual a 6 veces la tubería máxima, el diámetro de la tubería mayor, en este caso es 6 por la tubería mayor es de 3 pulgadas, 18 pulgadas. Para tramos mixtos, cuando en una caja de pasos tienen diferentes tramos, se procede a seccionar la caja de paso en trozos como los vistos anteriormente. Es decir, vamos a buscar los tramos que nos favorezcan, a dividir la caja en tramos que nos van a favorecer para el cálculo. Por ejemplo, en la figura que tenemos acá, observamos que tenemos una caja que tiene un tramo recto. Tenemos por acá una caja, ¿verdad? Tenemos unos tramos en U. Muy probablemente este tramo venga acá y este tenga acá. Este acá y este acá. Así, de esta manera, o probablemente este tramo viene acá y puede salir para acá. Puede tener alimentadores para acá y alimentadores para acá. Si es de esa manera, podemos hallar que arriba tenemos un tramo recto. Hallaríamos la caja B1, vamos a decirlo así, esta caja de acá, de acá parte de arriba, y otra caja que sería la parte B2.